noches a nuestras invitadas el día de hoy. Soy la representante de ANIEM, que es una asociación interesada en la educación en México, y tenemos a dos de nuestras participantes fundadoras que nos van a hablar el día de hoy sobre la importancia que tienen los refranes para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la expresión oral y escrita. Tenemos a la maestra, bueno, yo soy la maestra María Eugenia Rivera, voy a ser su anfitriona para poder empezar a la sesión. Les presento a la maestra Belén. Es la maestra Belén Silva, tiene la licenciatura en educación, en español, perdón, para la educación media superior, con experiencia docente en primaria, secundaria y bachillerato. Es asesora de español en escuela secundaria técnica y coautora del libro de texto gratuito en Oaxaca, que es en el lugar donde ella reside actualmente, y tiene 32 años de experiencia docente. Ella nos va a dar una pequeña semblanza de lo que significa la importancia de los refranes. Como bien sabemos nosotros, los refranes pues son unas frases que se han utilizado de manera popular, con lenguaje popular, y se van transmitiendo a través del tiempo, de generación en generación, y ella nos va a mostrar una parte muy importante de como apoyo para el desarrollo de las habilidades que ya les mencioné, y le doy la palabra a la maestra Belén Silva. En un segundo momento nos acompaña también la maestra Fátima García. La maestra Fátima García Zárate, que ella es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánicas, es maestra en Ciencias de la Educación y también tiene 13 años como docente frente a grupo en Educación Media Superior y Superior. Ha participado ella también en la elaboración de pruebas estandarizadas, diseño curricular y evaluación. En un primer momento, como les decía, escucharemos la opinión de la maestra Belén. Adelante, maestra, la escuchamos. Gracias, maestra Maru. Buenas noches a todos quienes en esta ocasión nos escuchan. Es un gusto pertenecer al grupo ANIEM. Es un grupo que solo tiene el placer de servir y de contribuir para la educación, apoyados en la experiencia que nosotros hemos tenido. Sabemos que el español es una lengua y que el refrán es una modalidad que es utilizada en todas las lenguas y por ende, pues siempre hemos encontrado como docentes que contribuye fundamentalmente al enriquecimiento de cualquier lengua. Entiendo que si ahorita nos están escuchando, por ejemplo, jóvenes, mamás, maestros, demás, si han oído hablar de los refranes, yo no sé con qué frecuencia lo hayan podido escuchar y si consideren que tenga algún beneficio los refranes, en realidad eso es un modo el más común que se tiene para expresarse, pero que representa en general la cultura de un pueblo, de una región, de un país y en sí de una propia lengua. De manera que este es una estrategia, es un recurso que hay que tomar en cuenta, se toma en cuenta en niños para primaria, en niños para secundaria, ya jóvenes en este caso, también en jóvenes para preparatoria y aquellos que cursen carreras y postdoctorados, podríamos tener quizá alguna duda de que si les podría influir positivamente el conocerlos, el entenderlos y el interpretarlos. En este momento yo podría decirles que sí. Quizá pudiera haber controversia de opinión, pero bueno, será importante seguir platicando sobre ellos. Porque, por ejemplo, el refrán en nivel primaria
pues siempre vamos a empezar con los refranes y los dichos más populares que se tengan en el ambiente en el que se esté desarrollando esa educación de primaria. El refrán generalmente tiene rima, el refrán generalmente tiene un significado y lleva de por medio un consejo, que es el que es importante que se va a tomar en cuenta para que, como parte del aprendizaje y de la interpretación de la propia lengua. Esas rimas pueden tener asonancia, pero también pueden tener consonancia. Siempre tienen una parte inicial y una parte final. Lo correcto es que también gramaticalmente nos van a apoyar para enfatizar cuando se tienen que entrecomillar y algunos aspectos gramáticos para que el niño desde temprana edad vaya utilizando el lenguaje con la propiedad que su lengua lo requiere, lo amerita. ¿Y por qué digo de su lengua? Porque ustedes saben que el español se habla en diferentes países. Eso no quiere decir también que los otros idiomas, las otras lenguas, no utilicen también estos recursos, de manera que esto es generalizado. Y el refrán siempre va a ser de autoría anónima porque surge del conocimiento coloquial, surge del conocimiento de la población y va a tener una intención didáctica, una intención moral, filosófica y X consejos. Es un término griego también que lo relacionan con la paremia. La paremia, pues, son enunciados breves, son ingeniosos, tienen mensajes que llevan un instructivo que incitan de inmediato a la reflexión intelectual y moral. Esto es muy importante porque si desde corta edad vamos induciendo al enriquecimiento del lenguaje, a la comprensión de lo que leemos y de lo que escribimos, al igual que cualquier adagio, cualquier aforismo, los axiomas, proverbios, eso ya sería cuestión de ir en otro momento. Entonces los hablantes, pues tendremos un vocabulario amplio y rico que hoy se está necesitando. Encontramos en nuestras investigaciones por ahí las palabras de la maestra Julia Sevilla Muñoz, María Teresa Barbadillo, en el 2004. Ella nos dice, toda lengua no se puede comprender sin su cultura, a la que va aparejada. Los refranes, en tanto que son portadores de la sabiduría, las costumbres, la historia de un pueblo resultan indispensables para comprender muchos aspectos de la cultura de ese pueblo y de esa lengua. Por otra parte, es importante resaltar que la presencia del refrán es típica, sobre todo el lenguaje coloquial, su desconocimiento o falta de entendimiento podría dificultar gravemente la comunicación o presentar algunos aspectos de incomprensión. Entre estas múltiples funciones, pues es donde el refrán destaca clara y precisamente la función comunicativa que caracteriza al hablante nativo y con un amplio vocabulario e interpretación. Por el momento, y no sé si estoy cerrando ya en tiempo o podemos continuar. No se preocupe, maestra. Les vamos en tiempo. Vamos en tiempo, estamos bien. Quisiera darle la palabra a la maestra Fátima, que nos va a exponer también su punto de vista para complementar lo que usted ha dicho y volvemos en un momentito con usted, ¿le parece? De acuerdo. Maestra Fátima, la escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Nuevamente un gusto estar con ustedes, maestra Belén, maestra Maru.
Pues aquí contentas y sobre todo retomando esta ponencia que es sumamente importante para nosotros e importante para quienes nos escuchan. Voy a compartir pantalla. Efectivamente, vamos a iniciar. En el sentido de que hilando con las ideas fundamentales que nos acaba de compartir la maestra Belén, efectivamente creo que la clave del refrán está en el aprendizaje, tal y como nos lo acaba de exponer la maestra. En el aprendizaje, en el uso del refrán y sobre todo en este valor cultural que tiene a partir de la lengua. Mi intervención la titulé como el refrán estrategia innovadora no anacrónica. Nosotros escuchamos comúnmente refranes de toda índole, el más común en nuestro país o alguno de los más comunes que hasta no hace mucho venían en muchos libros de texto, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? En este sentido, camarón que se duerme, hay una literalidad en las palabras, pero lo más importante es que hay un significado que tiene más allá de la textualidad el refrán. Y precisamente con esta reflexión es como quiero comenzar para dar pie al siguiente punto. ¿Por qué una estrategia innovadora y no anacrónica? El refrán se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, entra y rompe los espacios de lo que es la escuela. La actual pandemia nos ha demostrado que la escuela y los procesos de aprendizaje son más que un espacio físico. Entonces, el refrán como tal llega a ser innovador, a un tema, un tópico ancestral, un tema atemporal, y se inserta en el espacio conceptual abstracto de lo que va a ser ahora la escuela. La escuela entendida como un lugar social y como el lugar que da pauta sobre todo a aquellos elementos que van a ayudar a que nuestros niños aprendan. La escuela como un laboratorio de convivencia social, y que a la par que la familia van a darnos como resultado a un individuo, a una otra edad, que va a tener todos aquellos elementos que se necesitan para una sociedad, para la vida en sociedad. Uh-huh. Tenemos también al estudiante, al niño, al adolescente, bien lo mencionaba la maestra Belén, que el refrán no es único de cierto grupo poblacional o de cierta clase social o de cierta edad. Entendemos al niño en las primeras etapas de su desarrollo, pero en general al estudiante, ¿no? El refrán no tiene edad, reitero. Lo utilizamos tanto personas jóvenes, niños, adultos, personas de la tercera edad. Todos sabemos que es un refrán, de una u otra manera. Uh-huh. Es un uso común. Pero también me gustaría rescatar la idea del niño y del estudiante como aquella persona y aquella individualidad cuyos elementos integrales van a abarcar lo físico, lo psicológico, lo intelectual, lo afectivo, lo relacional. Es decir, todos estos conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y socioemocionales que se necesitan para que nuestros estudiantes logren no solamente leer y comprender lo que leen, sino comunicarse de manera eficaz en un tiempo que les ha tocado vivir, en donde la imagen es el principal medio de comunicación y en donde el léxico se ha visto reducido precisamente bajo estas interpretaciones. Ahora, ¿por qué el refrán entendido no como una actividad lúdica, sino como una estrategia de aprendizaje? Una estrategia de aprendizaje innovadora, porque innovación significa algo que es nuevo, algo que está perfeccionado o que sale de lo convencional. Nuevo, pues ya dijimos que el refrán pues tiene mucho tiempo existiendo en nuestros actos cotidianos. Nuevo pudiera no tacharse como nuevo, sin embargo sí se vuelve nuevo cuando se perfecciona y cuando sale del uso convencional del habla coloquial, de
de esa oralidad y se inserta en el aula para mediar en el aprendizaje. Según Cooper, en 2001, las estrategias son planes para dirigir el ambiente del aprendizaje. Es decir, de tal manera que se propicien las oportunidades para lograrlo, así como los objetivos. El refrán, entendido como una estrategia para lograr un fin pedagógico o un objetivo pedagógico, se vuelve una herramienta sumamente valiosa, porque el refrán reitera el uso de temas transversales, de palabras de uso común, y sobre todo reitero de esta parte polisémica de la palabra. Pareciera algo contradictorio que hablamos de palabras que de manera explícita dicen algo, pero que de manera implícita tienen significados, ¿no? Así, diversos, así es. Diversos, Ajá. efectivamente. Bueno, con base en ello y retomando las palabras de la maestra Belén, efectivamente el refrán nos sirve para el fomento de valores, establecer aquellos elementos que tienen que ver sobre todo con la parte actitudinal, reitero, y con lo ético-moral dentro de nuestra sociedad. El refrán también tiene un carácter de espontaneidad, lo mismo que el juego dentro del aula, y sobre todo esta espontaneidad que caracteriza a la primera infancia y sobre todo a la educación inicial o en nuestro país también llamada educación básica. Nos ayuda a comprender los efectos sociales y culturales y nos dan aquellos elementos de integración en donde los referentes del lenguaje ya no son referentes especializados o referentes que necesiten un contacto más allá de lo ordinario, sino que nos van a dar referentes que van a integrar a nuestros alumnos. Recordemos que el aula por excelencia es un ambiente heterogéneo, pero que nos va a dar el refrán esa homogeneidad en el uso del lenguaje. Y entonces lograr la integración en nuestros grupos, ¿sí? A partir de ello, también nosotros rescatamos que el refrán sirve como una estrategia, una herramienta para la libre expresión. El niño se va familiarizando con aquellos elementos que forman el refrán y que van a fomentar su creatividad, van a fomentar y a hacer énfasis sobre todo en aquellos elementos emocionales que tienen, que pudieran ser graciosos, que de repente pudieran tener ahí un tono de humor, un tono de elemento lúdico dentro de la propia expresión. También es importante que al expresarlo como una estrategia innovadora y que lo vamos separando un poquito de esta actividad lúdica per se, es primordial señalar que el refrán nos ayuda a jugar para aprender. Es decir, estamos utilizando prácticamente el lenguaje para entender nuestro propio lenguaje y que al mismo tiempo esa comprensión de nuestro lenguaje nos ayuda en todas las áreas del conocimiento. El refrán no es privativo solamente para el área de español, sino para todas las áreas disciplinares. Así es. En el refrán también encontramos elementos de trabajo, sobre todo en la parte psicosocial, en la parte de la personalidad, el lenguaje simbólico y lo imaginario. Nosotros entendemos que a partir del manejo como estrategia didáctica podemos lograr una adaptación y sobre todo una convivencia con la otredad. El niño se da cuenta que comparte más elementos de conocimiento de los que él creía que podía compartir. Creía que tenía, claro. Efectivamente. Entonces, el refrán se vuelve una estrategia noble que nos da paso al goce de la actividad creativa y sobre todo del conocimiento, el aprender a aprender. De repente, ¿cuántas veces nosotros necesitamos como individuos, dependiendo de
de las inteligencias que más tengamos desarrolladas o aquellas que necesitemos desarrollar, esos elementos que nos van a ayudar sobre todo a cómo aprendemos lo que nos rodea. Así es. Bueno, no sé si terminó su participación o quisiera agregar algo más. Es solamente concluir que el refrán además nos da muchos elementos de carácter lingüístico, entendiendo lo lingüístico en su estructuralidad, a partir no solamente de la parte oral y escrita, sino también en la parte semántica, fonética, interpretativa, narrativa, y por supuesto lo que ya mencionaba la maestra Belén, comunicativa. Así es. Creo que coincidimos en varias de estas, de las opiniones que han vertido. De hecho, por ejemplo, me ha pasado que los refranes como que utilizan mucho lo que son las analogías y son cuestiones como muy al alcance, como decían ambas, como al alcance de todos, no importa la edad, no dicen este refrán es para de 7 a 9 años, está para los adultos, está, bueno, dependiendo de la intencionalidad que le pongan, pero no tienen edad. Entonces, no sé si la maestra Belén nos quisiera hacer un resumen, hacer algún tipo de conclusión, porque pues el tiempo nos alcanza y tenemos para concluir la actividad. Claro, con gusto. Me encantó también la presentación de la maestra Fátima. Desde luego no confluimos una parte y otra. Y yo les puedo decir, así como un agregado en mis tiempos laborales, la cuestión lúdica, como yo la utilicé muchísimas veces, fue separando la parte inicial de un refrán con la parte segunda, después de haber interpretado o comprendido algunas palabras que quizá niños de primaria, dependiendo, porque también va uno ahí clasificando primaria para secundaria y prepa, después de interpretar tales y cuales palabras no comprensibles, entonces ya podíamos tener la parte inicial y la parte final y hacer una especie lúdica, ¿no? En donde quizá un equipo tenía partes finales y el otro equipo tenía partes iniciales, de manera que se interrelacionaran para que terminasen el refrán, y de esa manera ya era una cuestión lúdica, lo aprenden más, y el vocablo que no hayan entendido lo terminan pues en hablar sobre una redacción ya mayor. Yo les pediría casi un ejemplo de cada uno de esa página, de la página número 5, y partir de ahí ellos se desarrollen a toda una redacción ya amplia sobre X contenido, tal cual lo dijimos, que el contenido no va a ser restringido a un área, puede ser incluso de la ciencia. De cualquiera, porque inclusive podrían hasta clasificar los refranes, algunos referentes a la alimentación, a los consejos, a la moral, a diferentes situaciones, como ya lo han mencionado. Así es. Y por último, sí, lo que sí a mí como maestra de las décadas pasadas no me está gustando escuchar los antirrefranes, porque el antirrefrán que está empezando a surgir en la adolescencia y quizá también no sé, está empezando a surgir, esos son pues ahí no son anacrónicos, maestra Fátima ni maestra Maru, sino como que quisieran ser actualizados, pero amén de que fuesen actualizados, a lo que inducen es a cuestiones negativas. ¿Nos podría poner un ejemplo, maestra? Bueno, por ejemplo, ayer comenté alguno, ahorita ya se me olvidó, pero bueno, ese lo sacaron de la hormiguita que siempre trabaja y trabaja para tener, y ahora dicen, no, pues no trabajes, ¿para qué trabajas si vas a estar, o sea, no ganas nada? O bien aquella canción que empezó a surgir de que no quiero ir a trabajar, a ver, ¿cómo está eso?
Entonces, hay cuestiones que sí habría que cuidar mucho, ¿no? Claro. Para ser, creo yo, más positivos, más propositivos, más, pues más productivos. Así es. Así. Y como decían ambas, también coincidimos completamente, ampliar ese vocabulario que lo tenemos así, de chiquito, Así es. así Eso de es. chiquito. ¿Sí? Eso es. Maestra Fátima, quisiera agregar algo como conclusión, algo para concluir el tema. Sí, pues solamente la invitación abierta a retomar al refrán con esta característica innovadora. Efectivamente, no es nada anacrónico. Al contrario, creo que dentro de las nuevas pedagogías, el ABP, el ABR, el ABT, la gamificación, la ludificación, el refrán es una estrategia que si bien la trabajamos dentro de un método o una metodología de aprendizaje o de enseñanza activa, nos va a dar resultados de verdad muy fructíferos y totalmente nuevos. Eso sería como el mayor valor, ¿no? Hacer al niño que tenga su conocimiento previo, que tenga algo de alcance cotidiano y que lo vea con esos nuevos ojos. Así es, que sobre su conocimiento previo se fundamente lo que va a aprender, pero que también sea algo significativo para él, para que perdure toda la vida. Así como Exacto. las tablas de multiplicar que se las aprenden y las dicen hasta dormidos, que sea un aprendizaje significativo. Las tablas de multiplicar no son aprendizaje significativo más que cuando las necesitan. Exacto. Les Muy agradezco bien. mucho su presencia. No sé si quiere agregar algo más. Muy bien, muy buen cierre, significativo, dijo usted la palabra completa. Muy significativo, así es. Sí. Les agradezco mucho, no sé ustedes, pero yo me sentí muy a gusto, aprendí mucho sobre esto y espero que a nuestro auditorio también le haya servido nuestra presentación. Buenas Sí. noches y muchas Gracias. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.